Dios te bendiga en esta noche, qué bueno compartir un miércoles más de manera online. Quiero traer tu mensaje de parte de Dios, del corazón de Dios. Y quiero seguir un poco la línea de lo que compartió Pablo el miércoles pasado, para aquellas personas que están en un tiempo de pérdida, un tiempo que partió algún ser querido, pero también enfatizar en aquellas personas que quizás están en un tiempo de pérdida, pero quizás en otro tipo de pérdida, pérdida en lo laboral, en lo financiero, pérdida de un trabajo, también relaciones rotas, un tiempo de crisis. Y para eso titulé el mensaje La espada y el dolor. Efesios 6:17 dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay una historia que narra cuando la Unión Soviética, todavía era la Unión Soviética, hace unos años, bastantes años atrás, dice que los cristianos, los creyentes eran muy perseguidos, era una época de mucha persecución. Y cuenta la historia que en una iglesia, en una pequeña iglesia donde habían algunos miembros, estaban en una reunión, dice que entraron dos policías con sus armas en la mano y le dijeron a las personas que estaban en esa reunión, le dijeron: aquellas personas que en esta noche van a negar a Jesús tienen 1 minuto para dejar el lugar, pero aquellas personas que van a reconocer a Jesús en esta noche van a pagar las consecuencias. Así que luego de esas palabras de los policías, algunas personas, obviamente con su cabeza agacha, entre dolor, tristeza, miedo, vergüenza, algunas personas se fueron del lugar, pero otras también se quedaron. Y bueno, esperaron a que todas las personas se vayan, aquellas que se iban a ir, y dice que cerraron ese lugar, pusieron candado, y a las personas que se quedaron dentro le dijeron: bueno, llegó la noche, llegó el tiempo de adorar a Dios. Y dice que en esa noche le compartieron sus testimonios. Estos policías a las personas le dijeron que hace unas semanas ellos estaban encargados de tener esta tarea de perseguir a los cristianos, de entrar en las iglesias, y que entraron en una iglesia en particular, que sintieron la presencia de Dios y fueron tocados en sus corazones, y dice que recibieron a Jesús en su corazón en esa noche, en otra iglesia. Y a partir de esa noche dice que a todas las iglesias que entraban hacían este mismo episodio. Aquellas personas que no reconocían a Jesús se tenían que ir, y aquellas personas que sí reconocían a Jesús se iban a quedar en el lugar. Una manera, en cierta manera, de reconocer quiénes eran aquellos verdaderos creyentes y aquellos que negaban a Jesús. Y obviamente nosotros no estamos en un tiempo de persecución de este lado del mundo. Quizás nuestra lucha no es una lucha que se ve, sino todo lo contrario, es una lucha que no se ve. Muchos están en una lucha como compartí al principio, de pérdidas, de gran dolor, de gran tristeza, de crisis profunda en sus familias o en lo laboral. Están siendo atravesados por ese dolor, ese tipo de dolor. Y volviendo al texto que leímos al principio, ahí en Efesios 6:17, dice que ahí menciona la única arma de ataque en toda la armadura que tenía el creyente. O sea, Pablo va hablando acerca de la armadura, y todas las partes que nombra son partes de protección del cristiano, son partes de defensa del cristiano. Pero termina nombrando a la espada, que es un arma de defensa, pero también es un arma de ataque. Y esa espada que habla Pablo ahí en Efesios es la palabra de Dios. Algo que cuando yo leía me parecía totalmente interesante es que en Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, pero que seguramente fue Pablo el que lo escribió, habla también acerca de la espada, y le da como un mensaje un poco más profundo, habla de una manera más específica, cuáles son sus funciones, qué es lo que hace la espada. Y la menciona como una espada de 2 filos. Ahí en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Escucha esto. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, o sea, las articulaciones, y los tuétanos, es decir, la médula ósea, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Juan vio
a Jesucristo en la isla de Patmos, dice que lo vio a Jesucristo no como el Cordero, no como el crucificado, sino que lo vio como el León de Judá. Y hace una descripción de Jesucristo totalmente impresionante, ahí en Apocalipsis 1:16. Y mirá lo que dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tanto en Hebreos como en Apocalipsis nombra a la espada como una espada de 2 filos. Y cuando yo trataba de profundizar y leía a ver cuál era el significado de por qué era una espada de 2 filos y no era una espada de 1 filo o un cuchillo y que corte un lado y ya, habla de una espada de 2 filos representando a una espada que corta hacia afuera, pero que también corta hacia adentro. Que corta lo de afuera, pero que corta lo de adentro. O sea, tiene una espada que tiene 2 direcciones. En Efesios 6:17 habla de la espada que va hacia afuera. Una espada que está en ese contexto, está hablando acerca de la protección del cristiano, de la defensa, y termina mencionando la espada como un arma de ataque en protección del enemigo, en protección que destruye la tentación, que destruye la oposición. Es el filo que destruirá al enemigo que se levante en tu contra y en mi contra. Ese es el contexto que está hablando de una espada con filo hacia afuera. Pero el otro filo es un filo que va hacia adentro, no hacia afuera. No corta hacia afuera, es un filo que corta hacia adentro. Porque la palabra de Dios primero tiene que cortar a la persona que porta la espada. Muchas veces veo cristianos, y muchas veces a mí también me pasa, de estar peleando batallas y saliendo a batallar con mi espada y creyendo que voy a ser más que vencedor y luchando por la vida, y voy dando espadazos al aire, ¿no? Acá habla de una espada que primero atraviesa a aquel que la porta. Muchas veces nosotros vemos que hay cristianos que tienen su Biblia, pero que no han sido cortados por su Biblia, que no han sido cortados por esa palabra. ¿Cómo voy a tener autoridad sobre el enemigo si todavía no fui atravesado? Entonces hay un filo que es hacia afuera, pero hay un filo que es hacia adentro. Lo primero que te quiero compartir es eso, el filo que me corta, el filo que va hacia adentro. Y para mí este es el filo más importante. Este es el filo, y escucha bien esto, es interesantísimo. Este es el filo que seguramente para muchos es la respuesta a sus pérdidas en este tiempo. Este es el filo que es respuesta a las dificultades que están pasando en este tiempo. Este es el filo que es respuesta a las pérdidas, a las derrotas, a los dolores y a las tristezas que están atravesando en este tiempo. Este es el filo que representa las pruebas que están pisando tu cabeza una y otra vez y vos no tenés forma de cómo levantarte. Este es el filo que te atraviesa de una manera interna y que vos de alguna que otra manera no podés salir. Y te voy a leer Hebreos 4:12, que lo leímos antes, pero en el griego original. Y es muy interesante porque dice, la palabra de Dios es enérgica, o sea, es energía, es potente, no es para que yo lo haga con mis fuerzas. Y dice, filosamente cortante, cruzando por encima de toda espada de 2 filos. O sea, el original lo que está haciendo es levantando a la espada esta por encima aún de la espada de 2 filos. Y dice que va yendo a través y llega tan lejos hasta dividir y partir el alma. ¿Se acuerda la historia al principio? Que era los policías dividiendo a aquellos que eran creyentes, a aquellos que eran seguidores de Jesús, pase lo que pase, y a aquellos que no. Dice que llega tan lejos hasta dividir y partir el alma, el espíritu, las coyunturas y el tuétano. También es crítico y discernidor de los pensamientos y las inclinaciones mentales del corazón. Dice que esta espada que habla en Hebreos, lo primero es una espada que va y que corta hacia adentro. Lo primero que hace es partir. Es una espada que hace de palabra y que divide, que corta, que separa aquello que no está bien, que separa aquello que está mal con lo que está bien, que organiza lo que hay en mi interior. Y no solo esto, dice que luego discierne
como nadie me puede discernir. Dice que me ve como nadie me puede ver. Y vos me preguntarás en este tiempo, ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué dificultades? ¿Por qué pérdidas? ¿Por qué aflicción? En Deuteronomio dice, los he hecho pasar por el desierto para saber lo que había en su corazón. Y a mí me pasó esta semana, estas últimas 2-3 semanas, escuchar a personas que sufrieron pérdidas. Y literalmente las escuchaba y estaban partidas al medio, literalmente. Un dolor que no los podían, no se puede explicar. Y en esta hora, yo en este tiempo veo esas personas que perdieron a sus seres queridos y como decía, los he escuchado con un gran dolor, pero a la vez los he escuchado con una entereza y con una firmeza en el Señor que solo la espada de dos filos puede dar. Aquellos que fueron atravesados por el dolor de alguna manera. Y quiero decirte esto, si yo no soy partido por la espada de Dios, no soy completo. El Evangelio no es para levantarte, el Evangelio es para destruirte y para levantar a Cristo dentro de vos. Te repito, el Evangelio no es para levantarte, el Evangelio es para destruirte a vos y levantar a Cristo que está dentro de vos. Muchas veces confundimos, eso es cuando el filo va hacia adentro y somos humillados de alguna manera ante Dios y Dios nos exalta. Pero muchas veces queremos ser levantados, pero no queremos ser cortados. Queremos ser exaltados sin ser humillados, sin pasar ningún tipo de prueba, sin pasar ningún tipo de aflicción. Y esto lo digo con todo temor de Dios y con mucho respeto. Si fuiste atravesado por una pérdida, si fuiste atravesado por algún ser querido que se te ha ido en este tiempo, si te cortó, si te partió interiormente, Dios va a levantar una espada y un testimonio muchísimo más poderoso de lo que vos estás viviendo. Y yo honro a aquellas personas que he visto en este tiempo, que no han levantado crítica ante Dios, y sino que su testimonio es quedarse aún cuando los policías vienen y le dicen te tenés que ir. Aquellas personas que dicen, aunque esta prueba duela, aunque la espada me atraviese, aunque esté pasando por esta dificultad, la cual no quiero atravesar, en el nombre de Jesús yo declaro que Cristo aún sigue viviendo en mí. La prueba te da filo hacia afuera. La prueba primeramente te corta hacia adentro, pero te da filo hacia afuera, que es lo segundo que te quiero compartir y con esto termino. El filo que corta hacia afuera. Nosotros conocemos la historia de David. David fue un hombre de Dios y podemos, cada mensaje, salmo que leemos de David, podemos ver el corazón de David, que se equivocaba y corría a Dios. Aún dice que antes de que naciese, antes de que en realidad David conozca a Dios, dice que Dios ya lo había apartado, ya lo había elegido, porque lo veía conforme a su corazón. Y algo que a mí me sorprendía de David y de la historia de David, siendo atravesado, siendo apartado, siendo olvidado por su familia, siendo un personaje no querido por su entorno. En 1 Samuel 17:46 habla acerca de David frente a Goliat y me muestra una palabra específica. Y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David le tenía más respeto a lo que Dios decía. Y Efesios 6:17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. David le tenía más respeto a lo que Dios decía que a lo que el enemigo podía decir. David no derrotó a Goliat con una piedra. David derrotó con la palabra que salió de su boca, porque esa palabra ya había cortado su interior, ya había separado en su corazón, ya había dividido, ya había llegado hasta lo más profundo de su ser. Y en esta noche mi palabra es para aquellas personas que están atravesando hoy una prueba de la cual no pueden salir.
aunque la espada esté atravesando lo más profundo de tu ser, aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque llegue hasta lo más profundo del ser, como dicen Hebreos, esa misma espada te va a dar autoridad en el nombre de Jesús para ponerte de pie y para poder ser de testimonio para muchos. Yo hoy veo a gente fortalecida y sinceramente me inspiran. Yo no quiero que a mí me hablen las personas que cuando vinieron los policías se fueran por la puerta. Yo quiero que me hablen aquellas personas que se quedaron dentro del templo y que aún en medio de la prueba siguieron adorando a Dios. Aún cuando la espada atravesaba todo su corazón y lo más profundo de su ser para ver si seguían adorando a Dios, ellos se quedaron y siguieron adorando a Dios. Y quiero darte esta palabra, así como Job, que dice que perdió absolutamente todo, que dice que toda su vida se vio destruida. Dice que Job vio a esos tiempos de dificultad, a esos tiempos de dolor, a esos tiempos de tristeza como aguas que pasaron. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta prueba que estás pasando, que esta espada que hoy te está atravesando hasta lo más profundo de tu ser, es una espada de dos filos, que te va a dar carácter, que te va a dar autoridad y que te va a levantar como nunca antes para ser una espada eficaz hacia afuera y para todos los que te rodean en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, papá, en esta noche por esta palabra, por este mensaje. Los bendigo, los honro y te pido que sigas trayendo paz, consuelo y que sigas trayendo también fortaleza a las vidas de aquellos que están escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te rebendiga. Te mando un fuerte abrazo.